hacer un balance sobre esa política preventiva y si esos programas para la prevención del delito se ajustan o no con los análisis y estudios que se han dado a nivel internacional. Comencemos entonces señalando en primer lugar el debate sobre las cifras o la gran pregunta si la inseguridad ha mejorado o no durante la administración del alcalde Peñalosa. Ese es un debate bien importante porque recordemos que una de las principales promesas de campaña del alcalde Peñalosa hace 4 años fue el de mejorar los índices de seguridad. Buena parte de sus votos tuvieron que ver con esto, porque en ese momento, hace 4 años, el alcalde planteaba que la seguridad era desastrosa y que uno de sus principales énfasis iba a ser en reducir el delito. No voy a desconocer cifras que tienen que ver con la disminución de las lesiones personales y de los homicidios, señor secretario de Seguridad. Pero quiero detenerme en lo que tiene que ver con delitos contra el patrimonio. Y estoy de acuerdo con lo que señala Hugo Acero, lo que señaló Hugo Acero en una columna publicada en el periódico El Tiempo el 11 de agosto del año 2018. Y me refiero a Hugo Acero porque lamentablemente en estos debates siempre se trata de deslegitimar lo que uno dice porque uno hace parte de la oposición al alcalde Peñalosa. No importa las cifras que uno muestre, no importa los argumentos, al final dicen no, como lo dice Sarmiento que es del polo, entonces eso tiene un sesgo y eso debe estar equivocado, que fue lo que también vivimos o los comentarios que se hicieron alrededor de las intervenciones en el Cabildo del Pote. Entonces, Hugo Acero, ¿qué dice? Tiene un artículo que se titula Las cifras no mienten y hace un análisis sobre los distintos indicadores de seguridad y las distintas cifras. La conclusión a la que llega Hugo Acero en este artículo es la siguiente. Dice, sin desconocer los importantes logros en materia de reducción de los homicidios, lesiones personales y hurto de vehículos, definitivamente, dice él, como lo muestran las cifras de hurtos, victimización y percepción, la inseguridad ha aumentado en la ciudad. Dice Hugo Acero, que no tiene nada que ver con el polo ni con la izquierda, señor secretario de Seguridad. Bueno, en la victimización, y ha sido muy cercano en distintos ámbitos al alcalde Enrique Peñalosa, señor secretario de Seguridad, no desconozca eso. Miremos entonces las cifras, no solamente traigo aquí las citas, sino miremos entonces las cifras, señor secretario de Seguridad. Arranquemos entonces con victimización, ahí ustedes tienen la gráfica tomada de la última encuesta, la encuesta tradicional de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la victimización ha aumentado entre el segundo semestre del año 2015 y el segundo semestre del año 2018. La victimización total, o sea, el porcentaje de personas que a la hora de contestar la encuesta afirman que han sido víctimas o algunos de sus conocidos han sido víctimas de un delito, ese porcentaje ha aumentado. En el segundo semestre del año 2015, el total de victimización fue del 35%, en el segundo semestre del año 2018 aumentó, señor secretario de Seguridad, al 46%. Ahí hay un aumento en ese indicador y aumenta tanto la victimización directa, que pasa del 14% al 17%, y la victimización indirecta, que pasó del 22% al 29%. Es decir, ese indicador aumentó en los últimos 3 años de la administración de Enrique Peñalosa. En segundo lugar, la percepción de inseguridad en la ciudad también ha aumentado. En el segundo semestre del año 2015 se ubicó en el 46%, es decir, el 46% de las personas encuestadas en ese momento consideraban o tenían una percepción de inseguridad en la ciudad, y en el segundo semestre del año 2018, 3 años después, aumentó al 61%, del 46% al 61%. Hay un pitico, me dice aquí el secretario de Seguridad, que molesta, sí. Sí. Bueno, entonces le decía, señor secretario de Seguridad, que de acuerdo con la encuesta de percepción de la Cámara de Comercio de Bogotá, la percepción pasó del 46%, o la percepción de inseguridad pasó del 46%, otra vez el pitico. Ahí ya pasó del 46% al 61%, o sea, es otro indicador que aumenta, y estos son parte de las cifras que tiene en cuenta Hugo Acero para hacer estas análisis. Frente a los delitos
Contra el patrimonio, pues aquí viene la gran discusión sobre las cifras, especialmente las cifras sobre hurto. La administración ha planteado que no se pueden comparar las cifras del año 2016 y del año 2017 con las del 2018 y 2019 porque hubo un cambio en la metodología de cómo se calculan o se registran las denuncias de hurto. Estamos hablando solo de las denuncias, de cómo se registran. Y ha señalado que a partir del 2016, finales del 2016, se unificaron las bases de datos de la policía y de la fiscalía y que en el año 2017 entró a funcionar una aplicación que se llama A-Denunciar y que por eso la metodología cambia y las cifras no son comparables. Yo estoy de acuerdo también con lo que planteó Hugo Acero en ese artículo. Decir tajantemente que las cifras no son comparables creo que no es preciso, por varias cosas. Por ejemplo, en el año 2017, las cifras, el indicador de denuncia, el porcentaje de personas que denunciaban bajó, pero los hurtos aumentaron, o sea, no hay una concordancia entre el aumento de las denuncias registradas por el sistema y que eso pues también llevara o explicara el aumento de los hurtos. Pero no me voy a meter en ese debate, señor secretario de Seguridad. Yo creo que ahí tampoco es tan preciso decir que no se puede hacer esa comparación. Miremos entonces las cifras que de acuerdo con la administración sí se pueden comparar, que serían las cifras del año 2018 versus las cifras del año 2019. El último boletín de la Secretaría de Seguridad registra el número de denuncias por hurto a personas entre enero y julio del año 2018 versus enero y julio del año 2019. Esa diapositiva, la imagen, el pantallazo es tomado de la presentación que hace la Secretaría de Seguridad en su boletín. ¿Y cuál es la conclusión, señor secretario de Seguridad? Que en los primeros 7 meses de este año el hurto a personas se incrementó en un 20%. O sea, eso es una cifra objetiva, que es un análisis que incluso ustedes aceptan, y eso implica que, así como lo señaló Hugo Acero, sí, lo que tiene que ver con este tipo de delitos, particularmente el hurto a personas, viene en aumento. Y más allá, pues la situación sigue siendo muy grave, señor secretario de Seguridad, así como cuando hace 4 años el alcalde Peñalosa en campaña decía que la situación era insoportable, pues sigue siendo insoportable en este momento, y así lo demuestran los distintos indicadores, incluso las encuestas que se le hacen a las personas. En el año 2018 se denunciaron en total 104.000 hurtos, en el año 2018. Sin embargo, pues no todos los hurtos se denuncian, porque no todas las personas presentan la denuncia, o sea, hay un subregistro, y el subregistro es alrededor del 55% de personas que no denuncian. O sea, si se toma esa cifra como cierta, de acuerdo con las encuestas de la Cámara de Comercio, al año se estarían presentando alrededor de 215.000 hurtos en Bogotá. Eso es una cifra bastante grande. Estamos hablando de 600 robos a personas al día, 600, que es supremamente grave y que demuestra que los cambios bajo la administración de Peñalosa no han sido nada sustanciales. En primer lugar, quería referirme a esto para entrar en segundo lugar a mirar el tema de la política integral de seguridad. Cuando aquí se discutió en este recinto la creación, el proyecto de acuerdo de la creación de la Secretaría de Seguridad, la bancada del Polo no respaldó ese acuerdo. Y no lo respaldamos porque consideramos, advertimos, que lo que estaba planteando el alcalde Peñalosa en el marco de esa reforma o de la creación de la Secretaría de Seguridad no era realmente una política integral para atender los distintos factores que generan criminalidad o que generan delitos, lo advertimos. Dijeron que no, que sí era una política integral y demás, bueno, pero nosotros advertimos que no, y creo que la historia o los hechos nos han dado la razón. ¿Por qué? Porque miren esto, en el año 2017 la Secretaría de Seguridad publicó su Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia. O sea, es un plan, es un documento, ustedes lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Seguridad, y hace un diagnóstico de la criminalidad en la ciudad, de la criminalidad en cada una de las localidades, de las causas del problema, y partiendo de ese diagnóstico formula una política, una serie de estrategias. Dentro del diagnóstico, la Secretaría de Seguridad en ese documento reconoce que la violencia, la inseguridad es multicausal. Son muchas las causas y factores que tienen que ver con la generación de violencia o de criminalidad. Reconoce, entre otras cosas, algo que aquí planteamos desde el Polo, y es que la inequidad, la desigualdad es uno de los factores
que generan este tipo de problemas de inseguridad. El documento pues tiene varias estrategias, pero yo quiero hacer un balance o discutir aquí con usted, señor secretario de Seguridad, lo que ustedes llamaron estrategia de prevención, una apuesta por la prevención. Esa apuesta de prevención tiene varios componentes, voy solamente a referirme a tres que son uno de los principales y que tienen que ver con este problema de cómo prevenir el delito. Dice que dentro del programa de prevención, esos tres componentes principalmente va a ser atender el desorden en ciertos entornos y ubica o prioriza dos tipos de entornos. Uno, los entornos escolares alrededor de las instituciones educativas, particularmente en los colegios públicos, y en segundo lugar, los entornos en las zonas rosas, que señala la Secretaría en este documento, que pues es lo que dice el documento, señor secretario, que en estas zonas pues hay alta aglomeración de personas. Históricamente se presentan muchos problemas como las riñas y los hurtos, y que ahí van a enfocar en mejorar esos entornos, parte de la prevención. En segundo lugar, dice que se deben hacer programas para la atención de grupos poblacionales con alto riesgo de involucrarse en actividades delictivas. Ojo con eso, que esto es bien importante. ¿Qué es lo que plantean? Es una serie de programas que básicamente la estrategia señala en dos. Uno, en primer lugar, dice literalmente este documento, el uso de terapias de aprendizaje social, emocional y cognitivo-conductual. Terapias con personas que la Secretaría de Seguridad, en conjunto con otras entidades, identifica que están en alto riesgo, principalmente jóvenes identificados en coordinación con la Secretaría de Educación. Y se ubican esos jóvenes y se les hacen una serie de programas que tienen que ver con programas de psicología y también de matemáticas. Y en segundo lugar, dice esa estrategia para atender esas poblaciones, es un programa familiar de prevención de conductas de riesgo, muy parecido a solo que en este programa se involucran a las familias de los jóvenes identificados como en alto riesgo. Ahora voy a hacer un análisis sobre esto, pero miren que los resultados son bien insuficientes en lo que tiene que ver con estos programas. De acuerdo con el informe de gestión del año 2018 de la Secretaría de Seguridad, sobre este programa dice que resalta dos resultados. En primer lugar, que se consolidó un equipo multidisciplinar conformado por 10 profesionales en psicología, pedagogía y matemáticas. 10 profesionales, 10. Yo creo que esto es bien insuficiente frente a lo que está sucediendo. 10 profesionales para atender y hacer este tipo de programas individuales. Y dice además que entre el año 2017 y el año 2018 se ha atendido un total de 1.913 jóvenes, 1.913. También considero que esa cifra es bastante insuficiente frente a la gravedad del problema. O sea, no digo que esté mal, no digo que no haya que hacerse ese tipo de terapias y demás, pero los resultados son bien insuficientes para lo que se necesita frente a la gravedad. Y bueno, y señala también como un programa la participación ciudadana, que tiene que ver con la consolidación y el reforzamiento de los frentes de seguridad. Quiero insistir en esto, señor secretario de Seguridad. No estoy diciendo que esos programas terapéuticos no se deban hacer, pero en el diagnóstico que ustedes hicieron en ese plan, a pesar de que reconocen que hay factores que inciden en la criminalidad, como la desigualdad, la concentración de ingresos, nada se plantea en ese documento como una estrategia para atender este tipo de problemas. Nada, absolutamente nada. Porque esas atenciones terapéuticas que ustedes resaltan, pues sí, son para mejorar las conductas de las personas, para que tengan más tolerancia, reaccionen bien frente a ciertas situaciones. Pero eso nada tiene que ver con los problemas de inequidad, pobreza y desempleo. Ahora, muchos de ustedes dirán, no, pero es que otra vez viene el polo a hablarnos de que la inseguridad tiene que ver con esto. Entonces yo quiero traer aquí, también acudiendo a algunos argumentos de autoridad que se pueden hacer, a traer aquí algunos estudios, análisis de entidades que no tienen nada que ver con la izquierda ni con el polo, para que ustedes vean que este factor sí es bien importante. En primer lugar, ustedes tienen ahí un pantallazo de una reseña de un estudio que hizo el Banco Mundial, organización dominada por Estados Unidos, del problema de la criminalidad en México. ¿Qué dice ese estudio? ¿Cuál es la conclusión? Dice, está demostrado, 2 puntos, con menos desigualdad se tiene menos crimen. El Banco Mundial lo dice.
No lo voy a detallar cuáles son los argumentos. En segundo lugar, también tengo aquí un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de la OEA. ¿Qué dice el estudio? El estudio se llama Violencia, Niñez y Crimen Organizado, y tiene que ver con el impacto de la violencia y las causas de la violencia, y sobre todo cuáles son los factores que llevan a que adolescentes lleguen a cometer delitos o crímenes, se vinculen con la criminalidad. Y dice ese documento, dice: la ausencia de oportunidades reales para los adolescentes para desarrollar un proyecto de vida autónomo genera un factor para que esos jóvenes incurran en distintos tipos de delitos. Lo dice la OEA, no lo dice el Polo Democrático Alternativo, y critica la respuesta que le han dado los estados a esta problemática, especialmente cuando los estados concentran toda su respuesta en lo que tiene que ver con la represión. Lo dice la OEA, señor secretario de Seguridad, no lo estoy diciendo yo. Y además también este estudio que me pareció bien interesante, que es del PNUD, tampoco tiene nada que ver con el Polo, se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, Diagnóstico y Propuestas para América Latina. Seguramente el secretario de Seguridad lo ha conocido. Este es bien interesante, este estudio, porque este estudio lo que dice es, mire, efectivamente la inequidad, la pobreza, el desempleo y particularmente el desempleo juvenil inciden en la criminalidad, pero no se puede ver como un factor único, hay otros factores. Yo quiero sobre todo destacar este factor, reiterando que no estoy diciendo que sea el único factor que incide en la criminalidad. Y señala que esto es importante que se atienda desde un problema desde una política integral de seguridad. Miremos entonces qué ha sucedido frente a este factor bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa. Algo lo mencionó la concejal Cinia Navarro, señor secretario de Seguridad. Gracias. Bueno, miremos en materia de desigualdad. Uno de los pilares del plan de desarrollo de Peñalosa es la igualdad. Cuando estábamos discutiendo esto, yo les planteé algo que me parecía absolutamente contradictorio. Si uno de los principales objetivos del plan de desarrollo es la igualdad, ¿por qué no se incorporó una meta sobre la reducción del Gini, del indicador Gini, que es la forma como se mide qué tanto una sociedad avanza en ser más igualitaria o más desigual? Pero eso no se incluyó como una de las metas del plan de desarrollo. Absurdo, doctor César García. ¿Cómo así que un objetivo es la igualdad, pero no se tiene como meta indicador cuánto vamos a reducir el Gini en la ciudad? Y en vez de reducirse el Gini, o sea que es el índice como se mide la concentración de los ingresos en una sociedad, el Gini en Bogotá ha aumentado. En el año 2015 el Gini cerró en 0.498, ese es un índice que va de 0 a 1, entre más cercano a 1 indica que hay más concentración de ingresos. Cuando llegó Peñalosa estaba en 0.498 y Peñalosa el año pasado lo dejó ya en 0.504. Y eso es un aumento grave, alto. Es más, de acuerdo con los niveles que mide la ONU sobre una desigualdad, con este aumento Bogotá pasó de tener una alta desigualdad a una muy alta desigualdad. O sea, subimos de nivel. Antes éramos una ciudad altamente desigual, ahora somos una ciudad muy altamente desigual, si se quiere poner en esos términos. Esto es grave. Y repito, esto también tiene que ver, de acuerdo con todos estos estudios, con la criminalidad. Bogotá hoy es la ciudad, entre las 13 áreas metropolitanas, la ciudad más desigual de Colombia, que como ustedes saben es uno de los países más desiguales de todo el planeta. En pobreza, me imagino que ustedes han visto las propagandas de la alcaldía mostrando como uno de sus grandes logros la reducción de la pobreza multidimensional. Aquí yo he sostenido, hombre, y no dicen nada de la pobreza monetaria, es que la pobreza multidimensional es la que se mide con varias variables, entre esas, si las personas tienen carnet del Sisbén para ir al régimen subsidiado de salud. Y usted también lo sabe, uno conoce muchas personas que tienen su carnet del Sisbén, pero que son pobres. Entonces también es importante tener otro indicador que es la pobreza monetaria, que es la que mide la pobreza por ingresos. Y en Bogotá, durante el gobierno de Peñalosa, la pobreza monetaria ha aumentado. Cuando llegó Peñalosa en el 2015, la pobreza monetaria era del 10.4%. Eso para ese momento significaba que teníamos alrededor de 800.000. Tenía... 2 minutos más, doctor Sánchez. ¿Cuánto tiempo llevo, señor presidente? 20 minutos. La bancada lleva... ¿Cuánto lleva? Regáleme 5 y concluyo.
Hora y 20 lleva la banca. Bueno, regáleme 5 y concluyo si le parece. Tiene, doctor Sarmiento. Bueno, no voy a detallar las cifras, pero la pobreza monetaria ha aumentado, la pobreza extrema también ha aumentado bajo la alcaldía de Peñalosa, por políticas distritales y también por políticas nacionales. El desempleo ha aumentado, sobre todo el desempleo juvenil. Cuando llegó Peñalosa el desempleo juvenil estaba en el 13.7%, ya lo llevamos en el 17%. Y todos estos son factores de inseguridad, por eso resalté los distintos estudios que se han dado al respecto. Obviamente eso incide en peores niveles de criminalidad. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que insistimos en una propuesta? Una política integral de seguridad. Ahora, ¿qué tiene que tener esa política? Una política general que mejore los ingresos, la actividad económica de la gente. Yo quiero insistir, de acuerdo con la literatura a nivel mundial de distintos economistas, es fundamental para tener más empleo, para tener más desarrollo económico, mejores ingresos, para disminuir incluso la desigualdad. No puede hacerse eso sin tener una política de desarrollo de la industria manufacturera. Iván Duque y Peñalosa nos están echando el cuento que el gran motor de desarrollo económico pueden ser empresas que a través de aplicaciones explotan a miles de pelados haciendo domicilios. ¿Ustedes creen que ese es el gran motor de desarrollo económico de una sociedad que puede sustituir la industria manufacturera? No, hay que ser serios en esto. Y Peñalosa ha despreciado la industria manufacturera, ni siquiera la tuvo en cuenta en el plan de desarrollo. Algo que insistimos mucho también en las discusiones del plan de desarrollo, pero como aquí lo importante es votar rápido y no se atienden bien las discusiones. Pero además de una política general, yo creo que hay que hacer unas políticas particulares. Además de la cosa terapéutica, señor secretario de Seguridad, debería haber un plan de empleo público para los jóvenes desempleados. Hay 230.000 jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan. Rudolf Homs, que tampoco tiene nada que ver con el polo, ayer publicó y su trino, ese trino de ahí, yo creo que eso es correcto lo que está diciendo Homs, es volver a unas políticas keynesianas que generen una demanda efectiva bajo programas de empleo público. El Estado necesita ciertos oficios que hay que hacerse permanentemente y que se contraten a jóvenes en condición de extrema vulnerabilidad para hacerlo, que arreglar los parques, que hacer el mantenimiento, que ayudar en distintas cosas, y eso se genera empleo porque la situación en la que estamos, el desempleo no se resuelve solamente en el mercado privado, se requiere una política de empleo público. Y en educación, doctor Juan Carlos Flores, la Secretaría de Educación tiene un estudio de seguridad, en su página tiene un estudio que se denomina Educación y Crimen, el impacto de la ampliación de la jornada escolar sobre la criminalidad en Bogotá. ¿Y sabe qué dice? Que cada aumento de 3 horas en la jornada escolar reduce el crimen en los entornos escolares. A eso deberían enfocarse todos los esfuerzos. Y recordemos que esta administración redujo la meta de jornada única del 30% de la matrícula al 15% de la matrícula. No nos sorprendamos entonces que los índices de inseguridad empeoren y que la gente se siga quejando cuando no se atienden todos los factores. Y reitero, esto no es el único factor, por falta de tiempo me dedico solo a esto, pero este es un factor importante que lamentablemente siempre se sale de la discusión porque aquí impera el populismo punitivo, solamente se resuelve con más policías, más cárceles, más penas, pero no se atienden otros factores que son supremamente importantes y en eso la administración sí que se ha rajado. Muchas gracias, señor presidente.